Hoy vamos a escuchar la historia de Martín. Él vive en Tigre, provincia de Buenos Aires, y nos comparte algunos de los tantos hechos que vivió junto a su familia en una casa de San Fernando. Hechos que a primera vista no tienen relación entre sí, pero tal vez vos, cuando termines de escuchar toda la historia, tengas alguna teoría del porqué de estos eventos paranormales. Amigos, como siempre, los invito a suscribirse, a dejar un like y a compartir este video para ayudarme a llegar a nuevas personas que aún no conocen el canal. Ahora sí, bienvenidos a este nuevo relato paranormal. Comenzamos. Me llamo Martín, vivo en la ciudad de Tigre, en la provincia de Buenos Aires, y me gustaría contarte una serie de cosas que me pasaron a lo largo de mi vida. No una puntualmente, sino muchas, las cuales evidentemente marcaron mi camino de alguna manera hasta el día de hoy. Desde muy chico y durante muchos años la actividad paranormal me acompañó. En realidad a muchos en mi familia le pasó. Hoy en día suceden cosas, pero creo que al tener la cabeza con tantas preocupaciones diarias, tal vez no me doy cuenta de todo lo que pasa a mi alrededor. Nací y me crié en el barrio de Victoria, en el partido de San Fernando, en la casa que mi abuelo construyó en la década del 70 más o menos, una casa hermosa y en una zona muy tranquila. Pero el detalle de este lugar, en sí de estos sitios costeros de Buenos Aires, algunos creen que ciertas quintas que posteriormente fueron loteadas, formando lo que hoy conocemos, pertenecían a gente muy poderosa, a terratenientes, que en esas tierras justamente ocultaban sus delitos. Obviamente que son solo dichos e historias sin ninguna prueba, pero al confirmar que diferentes personas conviven con hechos paranormales, sin ninguna razón en particular, nos hace dudar si esto puede o no ser posible. Muchas veces, creo que nos pasa a todos, imaginamos que este tipo de cosas suceden en casas abandonadas o muy antiguas, pero puedo estar seguro que no es así, ya que la nuestra era dentro de todo bastante actual y donde nunca pasó nada malo. Quiero comenzar este relato contándote algo que me dio pánico en su momento. Cuando era pibe, era muy común sentarme en el comedor, a mirar tele, tal vez tomando algo o solamente estando ahí en la silla apoyado en la mesa. Me pasó varias veces de levantarme para ir a la cocina y ver en el reflejo de una de las puertas que había a una monja sentada. Se veía extremadamente claro y estaba justamente en la misma silla donde yo segundos antes me encontraba. Al darme vuelta, obviamente que no había nadie. Pasó varias veces esto hasta que dejé de verla. Tendría 14 o 15 años más o menos, pero también confieso que intentaba evitar a toda costa estar en esa misma situación. En mi casa no había monjas ni nada parecido, tampoco lo hubo en la familia, así que jamás supimos por qué se daba la aparición de esta mujer. Una noche de verano había salido con unos amigos y fue cuando regresé que me pasó algo. Mi hermana es más grande que yo y casi no vivía en casa en ese tiempo. Estaba prácticamente mudándose con su pareja, pero esa noche en particular se había quedado porque tenía que rendir un examen de la facultad al día siguiente y aprovechó a estudiar. Teníamos una habitación en común para los dos y ella estaba durmiendo. Cuando llegué, hacía muchísimo calor, fue insoportable esa noche. Frente a las camas teníamos un mueble donde estaba apoyado el equipo de música y la tele, y era habitual, ya que había problemas de corte de luz y tensión, desenchufar todo antes de dormir. Así que me acosté sin prender el velador ni siquiera, igualmente por la ventana entraba bastante luz de la calle. Dejo claro, antes de seguir, que no había tomado nada y tampoco era tan tarde, serían las 12:30 de la noche más o menos. Ni bien me acuesto y apoyo la cabeza en la almohada, fue que escucho un ruido raro. Lo asocié inmediatamente a la tele, no sé por qué, pero estaba desenchufada. Me incorporo en la cama y encuentro con la vista a un nene parado frente a la cómoda. Estaba mirando fijo para donde estaba la ventana más o menos. Me moví solamente un poquito y ahí este chico, o lo que fuera, corrió unos pasos y se metió abajo de la cama de mi hermana como escondiéndose de algo.
El miedo que me agarró te lo podrás imaginar. Desperté a mi hermana a los gritos, revisamos toda la habitación y no encontramos nada. A la mañana siguiente hablamos sobre esto, incluso con mi vieja que estaba ahí. Y si bien los hechos eran aislados, es decir, que no tenían una relación entre sí y tampoco eran constantes, todos sabíamos que pasaban cosas en la casa. A todos nos habían pasado. Por ejemplo, a ver, un día, en la época que todavía vivía mi abuela en mi casa, después mi abuela tuvo otro matrimonio, se casó, se fue, pero en la época que todavía vivía mi abuela, un día mi abuela se levanta, mi abuela también falleció hace muchos años, mi abuela se levanta, se va a la cocina y mira, mientras te voy contando esto me vienen los recuerdos de varias cosas que nos pasaron, así que creo que este audio tiene para rato. Se levanta, va a la cocina y ve como una chica, el estilo de mi mamá, flaca, rubia, con un camisón, a la mañana temprano, como paseándose por el fondo de mi casa, por el parque de mi casa. Entonces mi abuela, que atina, en el inconsciente le dice Susana, que es como se llama mi mamá, esta figura medio que se desvanece y mi mamá aparece por atrás y le dice, ¿qué pasa? No, te vi paseando por el fondo. Obviamente, te vuelvo a repetir, otro hecho aislado, no es que los hechos tenían mucha continuidad. Sin embargo, un día mi mamá, en el fondo de mi casa, había algo brillando en el pasto. Se acerca, se fija y era como una medallita vieja, que no era nuestra. Agarra la medallita y era medallita con la imagen de una chica. Esa medallita, así como apareció y la sacó del pasto, es una medallita que nunca más se volvió a encontrar. Así como está, desapareció. En otra ocasión, a mi hermana, una vez mientras estaba durmiendo en la habitación, se despertó al escuchar que alguien abría la puerta. Pudo ver que era un hombre alto que emanaba una especie de destello blanco o algo similar. Entró al cuarto, caminó hasta la cabecera de su cama y se quedó mirándola por unos segundos. Por supuesto que ella no sabía quién era este hombre. Ella estaba paralizada de miedo, a pesar que no tenía un rostro con fea apariencia. Y después de solo unos pocos segundos, se evaporó frente a sus ojos. Es al día de hoy que esto lo recuerda como si hubiese pasado ayer. Esta figura se hizo presente varias veces, no solamente a ella, a todos en la familia se nos apareció. Y de hecho, siempre lo llamamos el hombre de blanco, justamente por esa luz que desprendía. Siempre sospechamos que no era algo malo, lo digo por esa luz tan particular, pero en aquel momento no estábamos tan seguros. Recuerdo lo que pasó una mañana. Fue increíble. Mi viejo todos los días se levantaba a las 6 de la mañana y su rutina era más o menos la misma. Iba a la cocina a desayunar, tomaba los medicamentos que tenía indicados en ese tiempo, después se bañaba y se iba a trabajar. Todos los días era exactamente igual, menos los domingos. Esa mañana me levanté para ir al baño, no vi la hora pero estaba amaneciendo, ya estaba entrando mucha luz por las ventanas. Salgo de la habitación al pasillo y desde ahí veo que mi viejo estaba en el comedor. Entraba luz por la ventana, como te digo, y lo vi clarito. Lo saludo con un buen día y veo que él no me responde, pero sí me hace señas con la mano llamándome. Le pregunto para qué quería que vaya, yo quería ir al baño primero, y otra vez me hace señas. Le dije que esperara, que primero iba al baño, y así lo hice. Cuando salgo, lo primero que hago y directamente desde el pasillo fue preguntar ¿qué querés, pa? Me acerco al comedor, voy a la cocina y nada. Un poco más fuerte pregunto che, pa, ¿dónde estás? Y ahí se me puso la piel de gallina como me pasa en este mismo momento. Mi viejo me responde desde su habitación, muy dormido, todavía no eran las 6 de la mañana y él jamás había salido del cuarto. Nunca supe quién fue este hombre y por qué se me apareció, pero puedo asegurar que el aspecto era idéntico a mi viejo. Hasta acá te darás cuenta que fueron muchos hechos, pero no le encontramos una relación entre sí. Es lo más curioso justamente de todo esto. Un día llego a mi casa, estaba mi vieja, eran, no sé, las 8 o 9 de la noche. Mi vieja estaba mirando, creo, Susana Jiménez. Nada, una situación muy normal, nada fuera de lo común. Me siento y yo había ido con quien en ese momento era mi novia y de la nada siento como que alguien me agarra la pierna,
así siento los 5 dedos de una persona a la altura por encima de mi rodilla. Yo estaba sentado en la silla donde te digo que siempre me sentado. Imagino que esto que voy a contarte no tuvo que ver, porque la actividad paranormal pasaba desde tiempo antes, pero tal vez ayudó a darle fuerza, no lo sé. Lo digo porque durante muchas charlas familiares fue el único punto en común que encontramos. Una tarde mi viejo estaba trabajando, mi vieja había salido a hacer unas compras creo, y en mi casa nos quedamos mi hermana con unas amigas y yo. Éramos chicos y no tuvimos una mejor idea que aprovechar que estábamos solos y jugar al juego de la copa. Lo hicimos en un pequeño altillo que tenía la casa, más que nada por si venía mi vieja. Seguramente se iba a enojar mucho si nos encontraba haciendo eso. Este altillo, a su vez, estaba conectado con el entretecho general de la casa. La cuestión fue que jugamos, o intentamos jugarlo al menos, y no pasó absolutamente nada. Bajamos y el día siguió normal, pero la noche siguiente fue que pasó algo muy extraño. Mi vieja fue la que se dio cuenta, después lo escuchamos todos. Se sentían pequeños pasos en el altillo y llegó un punto en plena madrugada donde se escuchaba que alguien corría literalmente por el entretecho de toda la casa. Descartamos que fuera una rata porque los pasos parecían de una o varias personas. Un gato era imposible, no había lugar por donde se meta. Ahí nos dimos cuenta con mi hermana que tal vez el juego de la copa sí había funcionado, pero no como lo teníamos planeado. Igualmente, no dijimos una sola palabra de lo que habíamos hecho. Al día siguiente, el jardinero subió al altillo y confirmó que no había gato, no había rata, no había ningún otro animal. No había nada más que algunas simples cajas guardadas. Durante muchos años pasaron infinidad de situaciones y terminaron siendo algo casi natural para nuestra familia, llegando al punto donde no nos asustábamos tanto, aunque, claro, cuando aparecían sombras muy oscuras, sí, te producían una muy fea sensación, era inevitable. Un día estábamos en una Navidad, yo ya era más grande, había ido con mi segunda mujer a mi casa y con mi hijo del medio a pasar las Navidades a mi casa. Estábamos mi vieja, mi viejo, mi hermana, creo que el marido es entonces de mi hermana, mi exmujer, mi hijo. Y mi hijo era chiquito y tenía sueño. Entonces mi mamá dice, bueno, vamos a acostarlo a Marco se llama mi hijo del medio, vamos a acostarlo a Marco en la habitación, en mi cama, en la cama grande. Entonces fue, lo acostó. Entonces yo cada tanto iba y miraba. Y mi vieja en un momento va y le dice, ¿qué haces? Despierto, qué sé yo. Cuando se acerca se da cuenta que no era mi hijo en la oscuridad. Era casualmente la figura de un nene que me lo describió y era más o menos la estructura de nene que yo había visto años atrás. Era un nene que se estaba asomando y le estaba mirando a mi hijo. Ninguna figura acechante, todo lo contrario. Como que era un nene mirando a otro durmiendo. Sentadito en la cama, cuando mi vieja le dijo, ¿qué haces acá? No sé qué, ¡puf!, desapareció. No te muevas porque todavía falta un pequeño audio de Martín contando un detalle que tal vez sea importante. Desconocemos por completo cuál es la historia de estos terrenos donde está ubicada la casa. Lo que sí sabemos es que no es la única familia en vivir hechos paranormales. Gran parte de las localidades que dan al Río de la Plata tienen un hilo en común. Leyendas paranormales, muchas de ellas conocidas, y también historias como la que escuchamos hoy que se mantienen en la intimidad de las personas. Tal vez la historia de estos lugares es tan pesada que funciona de alguna manera como una puerta hacia un mundo que, si bien no lo vemos, está entre nosotros todo el tiempo. Gracias como siempre por haber llegado al final, nos vemos en unos días con más historias y como siempre les mando un fuerte abrazo a todos. Y un detalle que no es menor, que creo que las cosas se empezaron a dar mucho más seguido cuando sucedió este hecho, que creo que ahí va a comenzar la historia, no tanto en el juego de la copa de mi hermana,
Mi abuelo era carpintero, se despertaba muy temprano en la mañana, se iba a comprar maderas, tipo 4 de la mañana, 5 de la mañana, se iba a comprar maderas. Un día se despierta, se cambia, se baña, se va. Cuando está saliendo ve que en la bajada del garage de mi casa hay una masa con moños y con alfileres, ¿viste? Estilo Macumbo, una cosa media chota, media fea. Mi abuelo, tano duro, le pega una patada, lo saca a la calle, sale con el auto, lo pisa, sin querer obviamente, o queriendo, no lo sé, y se va. Año 90, mi abuelo sale con su Falcon, pasa eso. Días posteriores, no sé si llegó al mes, mi abuelo, mismo procedimiento, se levanta, se va a buscar maderas, frena en un semáforo, muere de un paro cardíaco. ¿Se le puede atribuir eso que había sucedido días antes, semanas antes? No lo sé, siempre tuvimos la duda.